¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, Noboa inicia la deportación masiva de colombianos con otro notable invitado, Hernán Reyes, analista político y catedrático universitario directamente desde Quito. Hernán Reyes, una cálida bienvenida al programa. Saludos, Jorge, un gusto siempre estar en tu programa contigo. El gusto también es nuestro. Hernán, esta deportación masiva que ha iniciado el presidente Noboa de Ecuador de colombianos ha generado, por supuesto, malestar en Colombia. Ha dicho el gobierno de que se trata de un gesto inamistoso. ¿En qué contexto lo pones tú que se da este episodio? Bueno, hay varias aristas para poder analizar justamente esta situación. Una de ellas es la de las relaciones internacionales, las relaciones diplomáticas. Hay evidentemente un cruce y una tensión entre lo que ha dicho el gobierno de Ecuador y lo que ha dicho el gobierno de Colombia. En el primer caso ha dicho que ya se había anticipado, se había advertido y que se han seguido los protocolos para hacer esta extradición de personas privadas de libertad de nacionalidad colombiana hacia su país. En cambio, la versión del gobierno colombiano es completamente diferente. Dicen que no fueron advertidos, que no se siguieron protocolos ni procedimientos que debieron haberse hecho, dada, yo diría, lo delicado del tema, porque en realidad se trata de personas que han cometido delitos en el Ecuador, que no van a pagar la pena aquí en el Ecuador, que por ende van a dejar, diría yo, en la injusticia a las víctimas y familiares de aquellos delitos que cometieron acá y que también tienen que ingresar, algunos de ellos al menos, a cárceles colombianas, lo que ameritaba algún tipo de readecuación por parte del gobierno colombiano de su sistema penitenciario. En ese sentido, creo yo, hay de hecho una decisión bastante apresurada, como es característico del presidente Daniel Noboa, por tomar la iniciativa, por dar el primer golpe, llamémoslo así, no seguir todos los pasos que deberían hacerse y que son, digamos, muy sensibles en el caso de relaciones diplomáticas. Y por ende, al menos en lo personal, yo creo mucho más en la versión colombiana, dado que los efectos de esta deportación masiva han sido bastante inusuales. Muchos de las personas privadas de libertad que fueron dejadas en la frontera colombo-ecuatoriana fueron a su vez y posteriormente liberadas por las autoridades colombianas, ya que no habían cometido delitos en ese país y por ende no podían ser detenidas si es que no existía una causa judicial con orden de juez competente en Colombia. Esto implica varios problemas. Primero, queda en la impunidad los delitos cometidos por estas personas, por la decisión ecuatoriana, apresurada, diría yo, de actuar como actuó. Segundo, existe el riesgo, a pesar de que se ha anticipado que no podrían entrar al Ecuador en 40 años y que de hacerlo, si es que quieren regresar, serían objetivo militar en base a la ley de solidaridad, llamada ley de solidaridad aprobada acá en Ecuador para el llamado conflicto interno armado. Sin embargo, es muy fácil porque hay una serie de pasos irregulares desde Colombia a Ecuador que estas personas ya conociendo y estando conectadas con bandas delincuenciales ecuatorianas regresen nuevamente al país y a la larga y en la práctica sean personas que han cometido delitos y actos criminales que en el fondo vuelven nuevamente a actuar dentro del territorio ecuatoriano. Así que, por citar simplemente estas dos aristas, y por no hablar de que se trata de una deportación masiva, yo en lo particular no veo evidencias de que se haya analizado caso por caso cómo se debió haber hecho para la deportación de estos ciudadanos y ciudadanas colombianas. Creo que evidentemente se han violado varios procedimientos,
no solamente a nivel de lo que significa el derecho internacional, sino también, yo diría, a nivel de lo que son las normativas internas ecuatorianas. También otra arista u otro ángulo que visto desde afuera también me interesa que tú nos ayudes a poner en perspectiva entonces, Hernán. Acá estamos hablando que durante los 10 años de gobierno del presidente Rafael Correa, lo que le llaman el correísmo del 2007 al 2017, los niveles de criminalidad eran de aproximadamente 4 o 5 asesinatos cada 100.000 habitantes, hacía a Ecuador el lugar o el país o el segundo país más seguro de América Latina. Hoy ya estamos en el orden de los 50 crímenes por 100.000 habitantes, es decir, multiplicado por 10. Y el tema de la inseguridad es un tema no solamente que se ha desbocado, sino que se le ha escapado de las manos a Noboa, que ha venido prometiendo ya en su primera campaña y por supuesto en esta reelección que él era la mano dura para poner fin a lo que tiene que ver con la inseguridad. Este tipo de maniobras puede también ser interpretada como un show para mostrar que es el hombre de mano dura. Absolutamente, Jorge. Ecuador vive, desgraciadamente, una situación muy paradójica, porque por un lado es completamente cierto lo que tú mencionas, los niveles y las cifras que evidencian los crímenes violentos y la inseguridad pública que viven los ciudadanos ecuatorianos se han disparado como nunca antes en su historia. Efectivamente, la proyección que se hace de este año, el 2025, es de que se podría llegar a 50 crímenes violentos por cada 100.000 habitantes, algo inédito y nunca antes visto en la historia del Ecuador. Durante la época del presidente Rafael Correa se llegó a bajar sustantivamente estas cifras, colocándose las cifras en 25 máximo por cada 100.000 habitantes. O sea, en la práctica estamos con una criminalidad violenta duplicada en relación a un promedio de 10 años, de los 10 años del gobierno de Rafael Correa. Algo que se vio además, esto es interesante, y se fue incrementando paulatinamente con una serie de medidas que desde el gobierno de Lenín Moreno, en el 2010, a partir del 2017, luego Guillermo Lasso y ahora, digamos, Daniel Noboa, han ido debilitando la estructura estatal para la lucha contra el crimen organizado. No es que se duplica simplemente por arte de magia o por mera casualidad. Se trata de que las bandas criminales vieron en Ecuador un territorio propicio, dada el debilitamiento de las instancias estatales, no solamente para controlar las cárceles, desde donde se han venido los últimos años planificando en su gran mayoría los delitos que se cometen fuera, sino también a nivel de las ciudades y de los espacios públicos. A pesar de que el gobierno ecuatoriano de Noboa inclusive incrementó el impuesto al valor agregado, un impuesto al consumo interno del Ecuador en 2 puntos, en 3 puntos en realidad, para supuestamente digamos, obtener recursos para la lucha contra el crimen organizado. Esto no se ha dado en realidad. Como digo, hay una serie de exposiciones mediáticas, de allanamientos, operativos militares. Creo que ya llevamos 12 o 13 estados de excepción. Se habla de la figura de conflicto interno armado. Hay operativos y allanamientos donde se detiene a mucha gente, y esta imagen de aplicar mano dura en la práctica, y por eso decía paradójicamente, no ha dado los resultados deseados. El día de ayer, en una región de la costa ecuatoriana, en la provincia de Guayas, por ejemplo, hubo una masacre donde se asesinaron, inicialmente se hablaba de 10, luego de 12, y al final, seguramente con las personas que quedaron heridas y luego fallecieron, se habla de 18 personas muertas en un solo lugar, en un solo espacio público, a propósito de esta violencia criminal. Por ende, la población ecuatoriana
fluctúa entre quienes se han ido acostumbrando, lamentablemente, se ha ido naturalizando el escuchar en los noticieros a cada momento crímenes de distinta naturaleza, cada vez más violentos, y quienes están cada vez con mayor miedo y que toman medidas de resguardo ante esta situación, pero a título individual, porque sienten que no existe justamente el respaldo del Estado ecuatoriano y que las promesas del presidente Noboa, a quien inclusive se le comparaba con Bukele por su política de mano dura, finalmente no han dado ningún resultado. Es todo lo contrario, han sido cada vez más las evidencias de que el Ecuador vive un desborde de la violencia criminal y de que no se controla ni los circuitos de economía que financian esas narcobandas y la delincuencia común en el Ecuador, ni tampoco se controlan los puertos por donde siguen encontrándose, ya sea en Europa o ya sea en Estados Unidos, cargamentos enormes de droga que es justamente transportada desde costas ecuatorianas. Por ende, el fracaso total de la política de seguridad interna por parte del presidente Daniel Noboa se trata de compensar con una, yo diría, un discurso que trata de amplificar supuestamente esta política de mano dura, con shows, con tanquetas militares, con miles de estos efectivos que se trasladan a las ciudades luego de que hay estos episodios sumamente violentos, pero que tras los días que se quedan en esas ciudades, nuevamente vuelven a incrementarse los crímenes y la violencia. Así que la situación en Ecuador es tremendamente grave en este sentido, Jorge. Y hay un tema que dentro del Ecuador se toca con pinzas y huele a sospechoso por lo menos, y como tú describes absolutamente de manera perfecta, por los puertos ecuatorianos salen cargamentos de cocaína que llegan a Europa y supuestamente en gran cantidad de ocasiones vienen en cajas de bananos. Y acá tenemos un grupo económico que es el Grupo Noboa. Acordémonos que, para quien nos ve fuera del Ecuador, que el señor Álvaro Noboa, el padre de Daniel Noboa, es uno de los hombres más ricos o el hombre más rico del Ecuador. Intentó 5 veces ser presidente y no le fue nada bien, ahora lo logró a través de su hijo. Y en el proceso de la producción, porque son los principales exportadores de banana del Ecuador, controlan la producción de las cajas de cartón en donde embalan las bananas, controlan la producción de bananas, controlan los puertos o supuestamente los puertos por donde se exportan las bananas, controlan los barcos por donde llegan a Europa las bananas. Y allá viene esa sospecha, por lo menos, de cuál es la relación entre esa fortuna colosal del Grupo Noboa o del hombre más rico del Ecuador y su posible vinculación con el narcotráfico, cosa que los puertos por donde sale la droga, curiosamente, no están controlados por todo este despliegue militar del cual hace alarde Noboa. ¿Cómo lees tú este tema tan delicado, Hernán? Así es, Jorge, es un tema tremendamente complicado, puesto que ha habido múltiples denuncias públicas de que hay cercanías entre determinadas empresas exportadoras, unas pertenecientes o cercanas al Grupo Noboa y otras no, para el tráfico internacional de cocaína fundamentalmente. Sin embargo, a pesar de que ya Noboa está cerca de cumplir 2 años en el poder, no ha hecho absolutamente nada para frenar este circuito. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que inclusive el gobierno, con la complicidad de la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional, o sea, la función legislativa, ha aprobado, por ejemplo, entre otras leyes de urgencia económica enviadas por el presidente, una donde plantea prácticamente la absorción del sistema de cooperativas del Ecuador en el sistema financiero bancario del Ecuador. 2 sistemas que son
muy diferentes entre sí. El primero, el último de los cuales ha sido reiteradas veces acusado de ser justamente el espacio donde se está lavando el dinero mal habido por el tráfico de drogas en el exterior. Sin embargo, el sistema cooperativo es un sistema mucho más, digamos, sencillo de ser controlado, de ser regulado. Es un sistema que, como se trata de depósitos muy, muy inferiores a los montos que maneja la gran banca nacional, era mucho más sencillo de ver movimientos irregulares. Sin embargo, ahora, a través de este marco normativo nuevo, se produce esta absorción prácticamente, la conversión obligatoria de las cooperativas en bancos o algo similar, para que entienda un poco la audiencia, y en ese sentido también se opaca todavía más el sistema financiero ecuatoriano para poder controlar la economía criminal, que es la que justamente con sus recursos financia los crímenes y por supuesto está cada vez más introducida e infiltrada en los sectores económicos del Ecuador. Ha habido expertos en el tema de seguridad que últimamente han llegado a hablar de un narcoestado en el Ecuador, algo que fue rechazado por el presidente Noboa, pero sin ninguna prueba de digamos, que evidencie que no es así. Y en ese sentido, podemos nosotros inclusive decir que el presidente Daniel Noboa no solamente no está controlando lo que debería controlar, sino que a ratos está utilizando esto como pretexto para poder efectuar una suerte de estrategia de control político total en el Ecuador. No hay, por ejemplo, duda alguna de que este aprovechamiento del marco normativo con fines particulares y de defensa de intereses propios se evidencia, por ejemplo, en la disminución del 66% aproximadamente de la enorme deuda que mantenía el grupo y la corporación Noboa a nivel de no pago de impuestos internos. De 96 millones se reduce, o de 91 millones se reduce a algo así como 23 millones de dólares de la noche a la mañana. Los expertos, inclusive en el tema tributario, han indicado que fue tan drástico el tema que no pudieron ni siquiera poco más hacer capturas de pantalla de lo que significaba el cambio que se hizo, cómo paulatinamente se licuaron sus deudas. En ese sentido, creo yo, se trata de un gobierno que ha privilegiado el uso del Estado para fines personales. Todo lo que no le sirve prácticamente lo estaría destruyendo. Hace pocas horas hubo una reducción de las instituciones estatales, trátese de ministerios y de secretarías, de 20 a 14. Las secretarías quedaron solamente en una, y con eso empezó también lo que aquí en el Ecuador se conoce como el desguace del Estado. Se despidieron ya a o se están despidiendo a 5,000 empleados públicos. La proyección con el FMI llegaría a 70,000 empleados públicos a fines del periodo, y todo esto de alguna manera para seguir cumpliendo con los dictámenes del FMI, con el cual el Ecuador está sobreendeudado, es uno de los 4 países más endeudados con el Fondo Monetario Internacional, y por el otro lado, para seguir abriendo la puerta hacia las privatizaciones con esta cantaleta de que el Estado es ineficiente, los servicios que presta el Estado a la ciudadanía no son de calidad, y por ende debería entrar la empresa privada, mucha de esa empresa privada seguramente en contubernio con el propio poder político de la corporación Noboa, y poder hacerse cargo de sectores estratégicos de la economía. Se ha hablado de que Petroecuador, la empresa nacional de petróleos, se ha hablado de que CENEL, la de electricidad, y la de CNT, la de comunicaciones, estarían en proceso ya de privatización, y con el marco normativo nuevo y con estas medidas que siguen insistiendo en que el Estado es ineficiente, tiene que ser reducido y por ende hay que echar empleados públicos, y con eso mágicamente se soluciona la crisis económica del Ecuador, que se caracteriza, entre otras cosas, por un enorme
déficit de empleo formal, se van a solucionar las cosas. Así que yo me atrevo a decir, todos los sectores y todas las medidas económicas del gobierno de Noboa están íntimamente interconectadas. Hay una estrategia de legitimación de aquello y está produciendo resultados efectivos, dado que a partir de la pandemia y por las políticas que han seguido los últimos 3 gobiernos, existe una sociedad ecuatoriana tremendamente atomizada, con una enorme desgarradura del tejido social y por ende, a pesar de que ya existen conatos de protestas de servidores de la salud, de gestores de la cultura, de dirigentes sindicales, de mujeres inclusive, que han protestado por las últimas leyes que son inconstitucionales y afectan derechos, todavía, yo digo, tiene la sartén por el mango el presidente Noboa, y con el apoyo de una parte de los medios de comunicación tradicionales que tienen mayor audiencia y por otro lado con un gasto enorme en medios digitales que no son sino cajas de resonancia del discurso oficial, está logrando convencer a una parte de la población ecuatoriana de que sus medidas apuntan en la dirección directa cuando en la práctica se siente en la vida cotidiana que están llevando al país al caos. Hernán, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Hernán Reyes directamente desde Quito. Estamos hablando sobre que Noboa ha iniciado la deportación masiva de colombianos. Hernán, analista político y catedrático universitario. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Hernán Reyes directamente desde Quito. Hernán, analista político y catedrático universitario. Estamos hablando sobre Noboa, que ha iniciado un proceso de deportación de colombianos, y estamos hablando también, digamos, de lo que se vive dentro de Ecuador. Y hay un tema preocupante para muchos que lo vemos de afuera, y es el respeto a la institucionalidad, el respeto a la gobernabilidad. ¿Qué pasa con Noboa, que visto de afuera llegan a ponerle el título de dictador, de hombre que no respeta absolutamente ningún tipo de sistema democrático? Así es, y tampoco ha dado muestras de respetar el derecho internacional, no solamente por esta fricción que ha generado su apuro y su arbitrariedad en la deportación de los PPLs colombianos a su país, sino obviamente en lo que significó la toma violenta de la Embajada de México, que es un tema que a ratos se nos olvida, pero que dio muestras del talante autoritario de Noboa. Noboa no respeta la institucionalidad. Una muestra de aquello es que hay aproximadamente 27 demandas de inconstitucionalidad en relación con las últimas leyes de urgencia económica aprobadas por el gobierno. Y en ese sentido, hay una suerte de falta de respeto completo por las instituciones y por el Estado de Derecho. Sin embargo, digamos, políticamente hablando, todavía tiene gobernabilidad por lo que conversábamos antes. No hay, digamos, no hay estructuras ni políticas ni sociales fuertes como para resistir este embate de un modelo que se ha calificado como de populismo oligárquico porque es un grupo pequeño del poder económico, ni siquiera es un grupo grande, sino muy reducido, la corporación Noboa y sus adláteres, y por el otro lado es populista porque echa mano del populismo penal para poder reprimir a su antojo
basándose en el apoyo que tiene de militares y policías y también de populismo mediático, porque los medios de comunicación, como digo, se han prestado para poder hacer malabares y justificar todas y cada una de las acciones de Noboa. Yo, de todas formas, creo que esta gobernabilidad de tinte autoritario tiene sus límites. Noboa está yendo extremadamente rápido, es muy eficiente, no tiene todavía, digamos, una resistencia firme, pero si apura demasiado el paso, podría encontrar que estos pequeños brotes de descontento se conviertan en indignación ciudadana. Ya hay gente protestando y llamando a protestar en las calles, y si bien es cierto que ahora el movimiento indígena está debilitado, puesto que hubo cambio en la dirección y el dirigente Leonidas Issa, digamos, luego de una operación política en la que intervino el gobierno de Noboa también, fue vencido en las últimas elecciones de la que es la mayor fuerza social del Ecuador, el movimiento indígena. No es menos cierto que, digamos, el cántaro se rompe cuando ya finalmente se abusa demasiado por parte de un gobierno contra su población, especialmente la población más vulnerable. Así que esa es la proyección, un país cada vez más en crisis, sin solución de parte del gobierno de sus problemas mayores, una sociedad cada vez más confundida por un lado, atemorizada por otro, pero al mismo tiempo con marcado malestar, y a la larga no hay una puerta de salida para pensar en un régimen que pueda de alguna manera responder a las necesidades y demandas del pueblo ecuatoriano. Hernán Reyes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Jorge. Un abrazo.